En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Si nosotros vemos todo desde la perspectiva de que la vida termina aquí, entonces, ¿qué sentido tiene el martirio, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene perder unos años de vida y a veces adelantar la muerte a través de la espantosa tortura? No tiene ningún sentido. Pero si creemos de verdad en Dios, si creemos en las enseñanzas de Jesús, si creemos que hay vida eterna, todo cobra el verdadero sentido, otro sentido. Y a eso hace referencia Cristo hoy. El que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de los ángeles de Dios, delante de Dios. El que me defienda, yo le defenderé. No solamente lo dice en ese momento, sino que lo hace. No es que sea mi santo favorito, porque hay otros, pero es un santo al que quiero mucho. Me refiero a San Dimas, el buen ladrón. No sé si buen ladrón, era un asesino probablemente. Y no creo que sea imitable en su aspecto de asesino o de ladrón. Pero en aquel momento, en la cruz, en aquel Viernes Santo, cuando sus discípulos estaban escondidos, cuando solamente había un pequeño grupo de mujeres y San Juan al pie de la cruz, cuando todos estaban llenos de miedo, él, moribundo, que poco después iba a morir, él alzó la voz para defender a Jesús y recriminó al otro ladrón. Le recriminó que estuviera blasfemando él también contra nuestro Señor y confesó en ese momento en que Cristo moría, solo, abandonado, en ese momento en que incluso el propio Cristo experimentaba el abandono de Dios. En ese momento él confiesa lo que ningún apóstol se había atrevido todavía a confesar de forma tan manifiesta y explícita. Y le regaña al otro y le dice: ¿no temes tú a Dios, ni siquiera estando en el mismo suplicio? Confiesa la divinidad de Jesús cuando no había ningún motivo humano para creer en esa divinidad. Si hubiera confesado la divinidad de Cristo cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó a Lázaro, cuando curaba a leprosos o a paralíticos, podía estar impresionado por la grandeza del milagro. Pero en aquel momento, el Cristo crucificado no era, desde un punto de vista humano, el Señor de los milagros. Iba a hacer el gran milagro, la resurrección, pero para eso tenía que morir. Y en ese momento no tenía aspecto de ser un Señor poderoso, sino un débil. Y es en ese momento en que Dimas le confiesa a Dios y le defiende. Y obtiene de Jesús la primera canonización de la historia, todavía estando vivo. Te lo aseguro, le dice nuestro Señor, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Le ha defendido. Y Cristo, que había prometido que el que le defendiera delante de los hombres, ese sería defendido por él, Cristo lleva a la práctica esa promesa en ese momento decisivo. Le ha defendido, será defendido.
San Pedro dice en su carta que la limosna cubre la multitud de los pecados. Habrá que ver exactamente qué significaba eso y qué quería decir San Pedro. Pero la frase está ahí, está escrita. Yo creo que la defensa de Cristo también. No porque tú puedas pecar y defender a Jesús y ya está. No, el que peca obra mal, hace daño a Dios, hace daño al prójimo y tiene que arrepentirse. Pero el día del juicio, Cristo se levantará como nuestro gran abogado defensor, siendo Él el propio juez, y dirá, me defendió, no se cayó, no fue un cobarde, no puso su dinero, su honor, a veces ni siquiera su familia por delante de mí, me defendió, lo pagó caro, me defendió, y yo le defiendo a Él. Recuerdo a otro santo que tampoco es muy imitable en muchos aspectos de su vida. Es un santo poco conocido, un santo de los antiguos Países Bajos españoles, en la época en que allí se libraba la lucha por su independencia. Era un sacerdote católico. Este sacerdote católico era un mal sacerdote, muy mal sacerdote. Quizás se inspiró en él Graham Greene para escribir El poder y la gloria, no lo sé. Era un mal sacerdote, mujeriego, alcohólico. Cuando los calvinistas llegaron a su pueblo, donde era el sacerdote, creyeron que en él iban a contar con un aliado para que la gente se hiciera calvinista, se hiciera protestante. Y le dijeron que se pasara a sus filas. Le dijeron, de todas formas, que eres un mal sacerdote, eres un mujeriego, estás haciendo las cosas mal. Y él contestó, pecador sí, por desgracia, pero hereje no. Y fue martirizado y está canonizado. Pecador sí, por desgracia, pero hereje no. Defendamos a Jesús. Seamos santos. Seamos santos. Pero defendamos a Jesús. Necesitaremos abogados. El día de nuestra muerte necesitaremos abogados defensores. Que sea el propio Cristo nuestro abogado. Que sea la Santísima Virgen nuestra abogada. Que pongan en la balanza el haber defendido a Cristo y que eso incline la balanza a nuestro favor y podamos estar eternamente con Dios en el reino de los cielos. Que así sea.